Gure lehen islaria, Luis Anzo. Egunon, Luis. Es que me lo cargo. Parcat. Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Luis Anzo es el responsable del área estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, organismo en el que trabaja desde 1981. Una de sus principales tareas es la dirección, diseño y análisis de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, EPS, herramienta de medición de la pobreza con mayor trayectoria histórica en Europa. A mediados de los 80, su contribución fue importante en la introducción del primer programa de garantía de ingresos del Gobierno vasco, el denominado Ingreso Mínimo Familiar, dirigiendo los estudios sociológicos previos y participando en el diseño normativo del programa de lucha contra la pobreza. Asimismo, fue el responsable de la comisión técnica que en 1998 preparó la reforma de la normativa general de lucha contra la exclusión en Euskadi, incluyendo la consideración de los programas de estímulos al empleo. Seguro que su intervención de hoy nos aporta perspectiva y futuro, y la hemos titulado Ocupación, paro y precariedad laboral en Euskadi. Enseñanzas de cara al futuro. Luis, zurea duzu hitza. Pues nada, egunon, buenos días. Voy a entrar rápidamente en materia porque es una intervención bastante larga y con bastante información. El primer tema en el que querría insistir es en el origen de la caída de ocupación a la que se ha enfrentado Euskadi en el periodo de crisis. Un periodo de crisis que, bueno, pues teniendo en cuenta la información de la que disponemos, la hemos centrado entre el periodo 2007-2013, en realidad en determinados sectores empieza antes y en algunos sectores sigue con posterioridad, pero realmente el elemento central o el periodo central es el periodo 2007-2013. En relación a esta cuestión, lo primero que quiero señalar es que el principal sector afectado por la caída de la ocupación es el sector industrial. De los más de 120.000 empleos perdidos, la parte central de esta caída se centra en el sector industrial, aunque, como vemos aquí, otro sector muy afectado ha sido la construcción y luego otro igualmente, el de transportes y comunicaciones, fundamentalmente en el área de transportes. Estos sectores empiezan a perder empleo a partir del 2007 y se extiende a partir del 2009, pero con implicaciones menores a otros sectores del sector servicio, como el comercio, instituciones financieras y administración pública. Lo que sí es importante también tener en cuenta es que hay otros sectores donde el empleo sigue creciendo, particularmente en el ámbito de los grandes servicios sociales, sobre todo públicos, educación, sanidad, servicios sociales. La distribución de la caída de las 120.526 ocupaciones que se pierden entre 2007 y 2013, podemos ver que se concentran, básicamente en la industria y en la construcción. Como podemos ver, el 80% de la caída de la ocupación se da en estos sectores. Y si le añadimos el ámbito de transportes, podemos comprobar que prácticamente el 93% de la caída se concentra exclusivamente en estos ámbitos de actividad. Por lo tanto, es una crisis muy concentrada en el ámbito sectorial. Cuando se habla de este tema, normalmente se considera que el principal ámbito de caída ha sido la construcción y, efectivamente, en este periodo, 2007-2013, la construcción pierde más de un 40% de su ocupación. Pero el impacto de la crisis es realmente muy fuerte también en el ámbito de transporte, más de 25%,
y prácticamente 23% del empleo perdido en el ámbito industrial. En el ámbito industrial, que tiene más ocupación que la construcción y por ese motivo concentra el máximo de las caídas. En sentido contrario, un dato importante es el crecimiento de prácticamente un 14% del empleo en educación, sanidad, servicios sociales en todo este periodo y de cifras entre el 7 y el 7,5% en servicios a las empresas y en el resto de ramas, que básicamente es el resto de servicios. Sin embargo, para mí lo que es realmente relevante es la caída del empleo en el ámbito industrial, no solo por su impacto cuantitativo, sino por la razón que aquí señalo. Si se compara la caída de la ocupación entre 2007 y 2013 con las ganancias que hubo en el periodo de crecimiento previo, 97-2007, podemos comprobar que en algunos ámbitos la caída es importante, pero solo se reduce una parte de lo ganado, comercio, administración pública. En otros prácticamente se pierde todo, pero todavía queda algo de ganancias, como es en el ámbito de comunicaciones. Y hay dos sectores en los que se pierde más de lo que se ganó, que es la construcción, donde se pierde 1,3 empleos por un empleo ganado en el periodo 97-2007, pero sobre todo donde se pierde es en el ámbito industrial. En el ámbito industrial, por 100 empleos ganados entre 1997 y 2007, se pierden 170 empleos durante la crisis. En realidad, el carácter de crisis industrial, de fondo, de aquello a lo que nos hemos enfrentado en los últimos años, se puede ver muy claramente en este gráfico. En el periodo 2008-2009, donde es la máxima concentración de la caída en la primera fase de la crisis, estos son datos en miles de puestos o miles de ocupaciones perdidas, el gran ámbito de caída de la ocupación es la industria, no es la construcción, es la industria. Es cierto que después la construcción se coloca a la cabeza en el periodo 2009-2013, pero si analizamos en conjunto el periodo de la segunda crisis, vuelve a ser la industria, sobre todo porque la pérdida de empleo se extiende más que en la construcción, la que acumula el mayor volumen de ocupación perdida. Por lo tanto, es uno de los primeros argumentos que quiero señalar para hacer ver que estamos sobre todo ante una crisis industrial. Voy a pasar de esto porque no voy a tener suficiente tiempo, pero aquí quiero hacer ver, y esto es un dato fundamental de lo que ha ocurrido en Euskadi, cuál es la evolución de la ocupación en el sector primario, industrial, secundario y construcción, más transportes y comunicaciones. En la práctica meto aquí el sector primario porque es un sector regresivo a largo plazo, pero básicamente estamos hablando de industria, construcción y transportes y comunicaciones. Podemos ver que después de haberse alcanzado una punta de unos 427.300 personas ocupadas en estos ámbitos, se pierde prácticamente 110.000 o algo más de 110.000 empleos en 2014, año en el que todavía sigue habiendo una tendencia descendente. La caída es tremendamente importante y nos sitúa con un nivel de empleo en la actualidad en estos ámbitos de la ocupación inferior a lo que existía en 1993. Este es uno de los grandes problemas que existe en la actualidad en Euskadi. El segundo problema, y en la práctica este gráfico reproduce un poco el modelo que vemos aquí, que hace referencia a la ocupación en la industria, es esta parte de aquí. Es cierto que de alguna manera, es que si no te doy la tendencia, digamos, descendente es evidente a partir del 2006-2007. Por lo tanto, de hecho, la estabilización se produce antes de la crisis de 2008, pero el elemento más importante es que ya aquí
nos enfrentamos a una situación de tope de empleo. Este tope de empleo se ve mucho más claramente aquí en lo relativo a la industria. En 2002 teníamos 256.000 personas ocupadas. En el 2007 prácticamente teníamos la misma cantidad. Es decir, no solo nos enfrentamos a una crisis con un fuerte componente de crisis industrial, sino que es bastante, o el problema al que nos enfrentamos de tope de empleo es bastante anterior a la crisis financiera. El segundo gran elemento que explica por qué tenemos que hablar de una crisis industrial es que realmente la dimensión de caída del empleo en Europa tiene sobre todo esta dimensión de caída en la manufactura industrial. Es verdad que también cae el empleo en la construcción, en algunas ramas regresivas del sector servicio, el sector primario, pero la principal caída es en el ámbito industrial. Si quitáramos además a ciertos países del sur, particularmente España, esta diferencia sería aún más clara. El segundo aspecto que es muy importante, aparte del hecho de que la crisis empieza con anterioridad a la crisis financiera entre 2005 y 2006 en prácticamente todos los países, especialmente los de mayor peso industrial, lo que podemos ver es que es una crisis prácticamente general a todo el continente. Si uno compara la caída de la ocupación en la industria manufacturera entre el periodo de máxima ocupación 2006 y el 2012, a partir del 2012 prácticamente en ningún país, en la mayor parte de los países europeos ya no hay caída de empleo, únicamente en unos países como España en concreto. Podemos ver que en todos ellos hay una caída realmente importante, superior al 14,5%. En algunos llega prácticamente al 30%, como es el caso de España, y en algunos se les acerca, como Portugal, Grecia y Chipre, pero en otros, como por ejemplo Francia, 18%, Italia 14,5%. El único que queda al margen de esto es el área de Alemania. Aquí podemos ver lo mismo, es decir, el gran periodo de crisis, que es 2008-2010, es la industria en el ámbito europeo donde se concentran los principales ámbitos de pérdida de la ocupación. Crisis industrial, por tanto, y segundo elemento importante en esta primera parte, un impacto muy diferencial de la crisis en España y en Euskadi. Ya hemos visto aquí que en el ámbito español, frente a una pérdida de ocupación del 14% en la Unión Europea, en el ámbito español es prácticamente del 30%. Y que además tiene unos componentes muy específicos e incluso más graves que los que tienen que ver con lo que ocurrió en el periodo de la reconversión industrial. Aquí, partiendo de 100 empleos en el año 1 de la crisis, y lo que nos encontramos 7 años después, comparamos el periodo de la reconversión, 77-83, con el periodo 6-12 para Alemania, Reino Unido, Benelux, Francia, Italia, por otro lado, y finalmente España, podemos ver algunos elementos muy específicos. En primer lugar, en el caso de Alemania, la crisis del periodo de la reconversión industrial tuvo un impacto muy superior al que ha tenido la crisis actual. En estos momentos, Alemania prácticamente, o digamos 7 años después del inicio de la crisis, en 2012 Alemania había mantenido su empleo. La crisis ha sido muy superior en los países Reino Unido, Benelux, Francia e Italia. Han perdido prácticamente un 20%, 8,5% de su empleo, más que durante el periodo de la reconversión industrial. Pero la mayor pérdida es en el ámbito español, 29,7%, frente a una pérdida un poco inferior al 20% durante el periodo de la reconversión industrial.
Por lo tanto, no es solo una crisis industrial, sino que es una crisis que tiene un impacto muy fuerte, que probablemente pasa más desapercibida porque el nivel, o digamos, el nivel relativo que tiene la industria en el contexto del empleo total es menor, y porque en el caso español el impacto de la caída en la construcción es también muy fuerte. Pero realmente la caída del empleo industrial tiene unas dimensiones muy fuertes. En el caso vasco podemos comprobar que es bastante parecido. Estos son datos en miles de empleos perdidos acumulados desde el inicio de la crisis, en este caso de la crisis del periodo de la reconversión industrial, en este caso de la crisis actual. Es algo mayor, pero sigue siendo sustancial. En este caso, además, al haber caído más la construcción que en el periodo de la reconversión industrial, pero ya veis que con un comportamiento muy similar, realmente el resultado es bastante parecido. Además, en este caso, la evolución de los servicios, la evolución global, ha sido más negativa que lo que fue en el periodo de la reconversión industrial. La diferencia es que el punto de partida es que entonces teníamos alrededor de 650.000 empleos o 650.000 ocupaciones, aquí teníamos 950.000, entonces estas caídas pasan un poco más desapercibidas. Pero per se, como tales, nos enfrentamos a un problema de naturaleza y de dimensión cuantitativa muy parecido. Sin que, y esto es importante verlo, la posición exportadora o no exportadora de las industrias haya sido realmente determinante. Así como en el resto de los sectores, el hecho de abrirse a la exportación ha sido determinante de cara a un aumento del empleo. El empleo en las empresas exportadoras en el sector no industrial ha aumentado un 22,3%. En el ámbito industrial ha caído un 10,5%. Es decir, no solo un tema de estar o no abierto a la polarización, sino en la posición dentro del mercado internacional. Es interesante ver, sin embargo, que mientras las empresas exclusivamente centradas en Euskadi industriales perdían el 25,5% de su empleo, en España, los que exportaban a España perdían 17,4% y a la Unión Europea 8,2%, pero podemos comprobar que dentro del ámbito de la Unión Europea el mercado tendía claramente hacia la baja y determinaba una caída de empleo. Únicamente las empresas exportadoras fuera del ámbito de la Unión Europea fueron capaces de mantener una tendencia alcista del empleo. Por lo tanto, es una crisis industrial que tiene que ver con la recolocación general dentro del ámbito de la producción industrial, en cuyo marco globalizado hay, digamos, ámbitos ganadores y ámbitos perdedores, y uno de los perdedores claramente fue la industria española y lo mismo la industria vasca, en términos de empleo. Estoy hablando en términos de empleo. Esta es la evolución que ha tenido los servicios, que si recordamos la evolución del ámbito no de servicios, caracterizada por esta tremenda caída, pues realmente esto contrasta tremendamente con la evolución del ámbito del sector servicios, excluido transportes y comunicaciones, donde en estos momentos tenemos 230.000 ocupados más que los que existían en el 93. Y esto es lo que de alguna manera ha salvado o está salvando económicamente a Euskadi en términos de empleo. Pero, sin embargo, podemos ver que hay una tendencia a la estabilización. Una tendencia a la estabilización que en el ámbito del comercio, hostelería, otros servicios comerciales viene de lejos, viene de antes de la crisis, y realmente la estabilización posterior a la crisis se da en las instituciones financieras, servicios a las empresas
y en el ámbito de la administración pública y de la educación, sanidad y servicios sociales. Para mí uno de los grandes problemas es hasta qué punto es posible pensar en un aumento del empleo en estos sectores si nos encontramos en un contexto decadente en los otros sectores, en ámbito industrial, construcción, transportes y comunicaciones. La experiencia demuestra que al final hay un bloqueo del crecimiento en sectores que de forma natural tienden a la expansión. En cualquier caso, aquí vemos, digamos, las líneas divergentes: industria, construcción, transportes, servicios, y esto es lo que ha, digamos, esta evolución más o menos positiva del sector servicios es lo que ha permitido que la caída no fuera tan fuerte y tan brusca como la ocurrida en otros ámbitos. ¿Cuánto me queda? Vale. En la segunda parte, digamos, de la intervención, lo que me interesa ver es un poco los colectivos profesionales más afectados, porque de la misma manera que sectorialmente esta crisis ha sido muy específica, también lo ha sido desde el punto de vista de los colectivos profesionales afectados. No todos los colectivos profesionales han visto afectados. Lo vemos aquí claramente. Hay sectores donde ha habido una evolución realmente, digamos, positiva, fundamentalmente en las profesiones no obreras, en el ámbito cooperativo y entre los asesores del ámbito privado con contrato indefinido, que es un sector donde ha seguido aumentando el empleo. Y, sin embargo, ha habido una evolución negativa, no cuantitativamente muy determinante, pero que existe en el ámbito de la población no asalariada. Pero el gran bloque donde ha habido una caída de empleo es muy claro, es el de los cooperativistas y asalariados del ámbito privado, tanto en contratación indefinida como no indefinida, del sector privado. Es, por tanto, en esos ámbitos, en las profesiones, digamos, obreras, es decir, excluyendo técnicos, encargados, mandos intermedios, en fin, todas las profesiones más cualificadas y no obreras, donde se ha concentrado la caída de la ocupación. Es una caída muy específica y muy voluminosa. En estos ámbitos, en estos dos ámbitos, podemos comprobar que se concentra prácticamente el 80% de la caída de la ocupación. Añadiéndole la población no asalariada, pues básicamente el 90% de la caída de la ocupación. En términos relativos, podemos ver que hay una mayor caída en el ámbito cooperativo asalariados del sector privado con contratación eventual, pero en el ámbito de la población indefinida es muy alto también, un 16,7%. Analizando un poco la evolución interna, podemos ver que en el ámbito de la población no asalariada, la evolución o la caída se centra fundamentalmente en la población autónoma, y es una caída además que tiene una tendencia mucho más estructural y a largo plazo. Prácticamente desde 1998 podemos ver una tendencia descendente, lo cual no deja de ser un problema importante en un país en el que una parte esencial o importante, destacada, de la ocupación, entre 10-15% según los periodos, corresponde a población autónoma, que potencialmente además es una población que se puede convertir en empresaria con asalariados. Por lo tanto, es una tendencia que va más allá también de la crisis actual, muy negativa. En el ámbito de la población obrera del sector privado podemos ver cómo hay una tendencia estructural a la caída de la ocupación,
que desde el año 99 que hace referencia al colectivo no indefinido por trasvase hacia la contratación indefinida que se ve claramente en este periodo. Pero, sin embargo, ya desde 2006 se empieza, digamos, a caer con una caída posterior muy llamativa. Esto contrasta por completo con la evolución de la población no obrera del sector privado, donde vemos que esta es la evolución total, una tendencia alcista muy clara, que se centra además en la población con contrato indefinido. El peso de los no indefinidos prácticamente queda estable. Son dos mundos completamente diferentes. Eso hay que ser muy consciente de ello. Es decir, no es una crisis universal a la que nos enfrentamos, es una crisis muy particular que contrasta además con una evolución bastante positiva en otros ámbitos. Paso un poco por el ámbito del sector público, donde hay una tendencia alcista a partir del 1999, pero con un impacto importante de la crisis, aunque con una mejora en 2013-2014. Hay que tener en cuenta que aquí está la educación, sanidad pública, todo eso, que bueno, pues es uno de los sectores, ámbitos de evolución alcista. ¿Cómo ha afectado todo esto a la tendencia de la contratación indefinida, del peso de la contratación indefinida? Esta línea negra es la que hace referencia al peso de la población sin contrato indefinido. Bueno, aquí pone con contrato, pero es un error, es sin contrato. Entonces, podemos ver que después de un aumento muy importante del peso de la contratación indefinida en la primera fase del crecimiento económico, hay posteriormente una tendencia descendente. En mi opinión, esta tendencia descendente no ha sido alterada por ahora. Durante la crisis no hay una tendencia realmente notable a la recuperación de los procesos de contratación indefinida. Si queréis, en el debate lo podemos profundizar en ello, pero aquí me limitaré a dos argumentos. El primero es que este fuerte repunte es característico de los periodos de relanzamiento del empleo, donde el peso de la contratación eventual tiende a ser alto. Ya lo vimos en este periodo, lo estamos viendo en este, pero también lo vimos en el periodo en torno al año 2007, periodo en el que este aumento se vincula a empresas que quieren seguir contratando, pero que de alguna manera en un periodo donde ya nos enfrentamos a una situación económica difícil, las empresas se orientan más hacia lo eventual que hacia lo indefinido. Si comparamos estas cifras con la actual, la tendencia sigue siendo descendente. De la misma manera que en este periodo de estabilización del empleo, en el periodo de crisis, de no recuperación, más bien todavía de caída, las cifras de contratación de población indefinida siguen siendo inferiores a las del periodo 2001-2007. Por lo tanto, no sabemos qué va a ocurrir aquí. Es probable que haya una tendencia alcista todavía durante un tiempo, pero por ahora los datos no aseguran que estemos en un cambio claro de modelo, volviendo hacia un predominio de nuevo de la contratación no indefinida. Entre otros motivos, por esta evolución que aquí señalaba, donde uno de los elementos centrales del aumento del empleo, que es la población no obrera del sector privado, se basa fundamentalmente en la contratación indefinida. Por otro lado, en este punto también vemos, si comparamos las grandes cifras de la evolución de la contratación asalariada indefinida con la no indefinida, podemos ver que de alguna manera el elemento central que determina la dinámica
es, por un lado, el aumento de la ocupación indefinida, que explica la caída de las tasas de contratación indefinida, y posteriormente la mayor caída de la población asalariada indefinida, sobre todo en el ámbito de industria, construcción, transportes y comunicaciones, que es la que determina una tendencia al alza del sector, mucho más que un aumento sustancial de la contratación no indefinida. 15 minutos, bueno. Otro elemento que es muy interesante de lo que está ocurriendo con el mercado de trabajo en Euskadi es la evolución de la ocupación por categorías laborales, donde podemos llegar a la conclusión de que realmente donde estamos detectando una caída de la ocupación es fundamentalmente en las categorías bajas de la escala laboral. En el ámbito de la población no cualificada, entre 1997 y 2005 hay un muy fuerte aumento de la contratación, pero ya desde el 2005 hay una tendencia descendente que se acentúa durante la crisis. Si comparamos el nivel de contratación medio, el nivel de ocupación medio, que estuvo en torno a los 230.000 personas entre 2005 y 2007 en las categorías de población no cualificada, nos encontramos actualmente con 109.000. Es decir, una caída de alrededor de 120.000 personas ocupadas. En cambio, en los trabajadores ocupados hay una tendencia alcista que sí que durante la crisis supone algunos altibajos, pero básicamente donde podemos hablar de una cierta estabilización, pero no de una sustancial caída. Y en cambio, en el ámbito de población directiva técnica y encargada, nos encontramos con una tendencia alcista alterada relativamente por la crisis, pero con una fuerte recuperación en el momento del avance de la recuperación del 2013-2014. Si analizamos de una manera, los datos anteriores son del Censo del Mercado de Trabajo, estos son de la encuesta de condiciones de trabajo, que son bastante más precisos, y aquí aparece con nítida claridad el impacto de la estabilización del empleo ya a partir de 2004 y la posterior caída en las categorías bajas de la escala laboral, una cierta estabilización del empleo en las categorías medias, excluyendo el grupo de administrativos, y si cogemos el grupo de las categorías altas y el grupo de categorías medias administrativos, vemos que en realidad estamos ante un crecimiento continuo de la ocupación que se mantiene durante el periodo de auge. Por lo tanto, nos enfrentamos a una realidad de una crisis que no tiene para nada carácter universal. Afecta al ámbito industrial, construcción, transportes, dentro de él, sobre todo, a población no cualificada y en categorías bajas. Y frente a ello hay otro sector, fundamentalmente vinculado al ámbito de servicios, categorías altas y algunas medias, administrativos, donde realmente vivimos otro mundo. Uy, ¿qué ha pasado? Otro mundo que se caracteriza por un avance evidente. Un avance evidente sin el cual no tendríamos lo que tenemos en la actualidad, que es un PIB más o menos cercano al que existía al comienzo de la crisis. Hay que ser conscientes de estas grandes diferencias en la realidad de la población ocupada vasca. En relación al aumento del trabajo a tiempo parcial, es evidente que nos encontramos con una evolución diferente, con un crecimiento al alza, una tendencia al alza, que contrasta con la caída del empleo a tiempo completo. Sin embargo, y esto es importante, esta tendencia al alza es básicamente homogénea a lo largo del tiempo desde 2003. No se ve afectada
ni por la crisis ni por las políticas de reforma laboral. Es una tendencia bastante continuada. Lo vemos también aquí en relación al peso relativo que tiene el empleo a tiempo parcial. Es un crecimiento continuado sin grandes cambios, bueno, sin solución de continuidad, es decir, no hay cambios, digamos, significativos. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da esto? Pues básicamente por lo siguiente, porque es consustancial al nuevo tipo de empleo en el sector servicios, que es, por otro lado, el sector que genera empleo. En el resto de los sectores, prácticamente este modelo, estos son datos en volumen de ocupados, miles de ocupados, prácticamente no hay cambios. Donde hay cambios es aquí, pero estos cambios son previos a la crisis y a la reforma laboral. Por lo tanto, es verdad que tenemos una sociedad donde hay más peso del tiempo parcial, pero donde ese mayor aumento no está vinculado ni a la crisis, ni siquiera a los cambios recientes de política laboral, sino a la dinámica propia de la economía y específicamente del sector servicios. Lo más interesante quizás de lo que estamos viendo es lo que tiene que ver con la evolución de los ingresos por trabajo, no de los ingresos de asalariados, sino el conjunto de los ingresos de trabajo. Ahí podemos comprobar que hay una caída del 3,6% entre la media de 2005-2007, que es esta, en precios 2004, con respecto a lo que tenemos en la actualidad. Por supuesto que hay una caída mucho mayor con respecto a 2009, pero 2009 es tan atípico con respecto a esto como con respecto al anterior. Por lo tanto, si vemos la situación media previa a la crisis, si nos centramos realmente en los años más representativos, 2005-2007, y el actual, la caída no es tan llamativa. 3,6% en precios del 2014 para ingresos mensuales medios ordinarios. No tenemos datos de cifras extraordinarias, etc. Aquí lo que es muy llamativo es que si cogemos el conjunto de la población ocupada, hay un sector donde los aumentos o caídas de los ingresos son moderados. E incluso ámbitos donde se gana en este periodo, en las cifras medias de ingresos ordinarios, hay aumentos realmente en términos de precios del 2014. Por ejemplo, en las categorías altas de estos sectores que pierden mucho empleo, industria, construcción, pero también en las categorías medias bajas del sector público. Ya sabéis que en el sector público ha habido, digamos, se ha centrado la bajada de los ingresos en los niveles más altos. Pero hay otros donde la caída son relativamente moderadas. Y esto es la mayoría de la población ocupada vasca. Hay otros donde ha habido caídas fuertes o caídas muy fuertes. Un dato que es muy importante aquí es que las caídas fuertes en el grupo de asalariados únicamente se dan en las categorías medias y bajas de los sectores, de los ámbitos de servicios. En todo lo demás es básicamente población empresaria y autónoma donde se dan las fuertes caídas de ingresos. De hecho, únicamente en el ámbito empresarial, en los servicios financieros, servicios a las empresas y educación, sanidad, servicios sociales, únicamente en este ámbito hay un cierto mantenimiento de los niveles de ingresos. La crisis afecta muy negativamente a la población empresaria y autónoma y bastante menos, y eso es poco conocido, a la población asalariada que mantiene su trabajo, evidentemente no la que lo pierde. De hecho, los datos de la encuesta de condiciones de trabajo revelan que un 70% casi de la población asalariada o asimilada están cooperativistas, todos los autónomos que trabajan para una única empresa, únicamente en un 70% de los casos prácticamente no hay ni caída ni deterioro en las condiciones de remuneración, desde la propia perspectiva personal.
En esos casos, y bueno, quizás este es el dato más llamativo, población que considere haberse visto afectada por una caída de la remuneración, siendo uno de los 3 principales factores de deterioro de las condiciones de trabajo y con un impacto grave o muy grave, únicamente un 8,2% de la población. Esto es importante tenerlo en cuenta. No toda la crisis se ha distribuido. Y dentro de la población asalariada ha habido una bastante importante estabilización en la que mantiene el empleo, evidentemente. Pero evidentemente sí que ha habido caída de los ingresos por trabajo. De hecho, entre la media del 2005-2007 y 2013-2014 se ha perdido un 10,7% de los ingresos ordinarios. Pero hay sectores donde ha habido un crecimiento. Ha habido un crecimiento de los ingresos pues llamativo en algunos sectores. Y luego, en aquellos donde ha habido caída, solo en un 28% de los casos se ha debido a una caída de la media de ingresos. El grueso central de la caída de ingresos, un 72% de la caída, se vincula a pérdida del empleo. Y dentro de ellos, el grupo central, que representa él solo el 50% de la caída, es la pérdida de empleo en las categorías medias o bajas del sector privado en industria, construcción, transportes y comunicaciones. Si queréis, luego no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero es una crisis muy, muy, muy selectiva. Muy, muy, muy selectiva. Donde hay claros perdedores, donde hay ganadores también, pero donde los principales perdedores son en realidad los que pierden su empleo, no los que lo mantienen. Hay algunos ámbitos más significativos donde sí que hay algún deterioro, algún cambio. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, aumenta mucho el trabajo en domingo, el trabajo de más de 10 horas, un poquito más el trabajo por la noche. Hay un aumento más significativo en las horas de trabajo, un 10% de la población asalariada, que de reducción. Esto es más significativo. Un dato muy, muy llamativo es el porcentaje de personas que trabajan, hacen horas extraordinarias sin remuneración. Un indicador que había estado entre el 13 y el 16% entre 1906 y 2009 y que pasa de repente a 23,9. Esto se vincula a este dato de aquí, donde es el porcentaje de población asalariada asimilada con insuficientes colaboradores por contenido del trabajo, donde veis un salto adelante tremendo, especialmente en determinados ámbitos entre 2009 y 2013. Es decir, que hay una presión para los que mantienen el empleo, es evidente que hay una mayor presión laboral, aunque también hemos comprobado que hay más flexibilidad y más autonomía de trabajo. Y de hecho, los trabajadores asalariados que se mantienen, los que consideran haber vivido una pérdida de posición, son únicamente, en la empresa, son únicamente un 2,5% en 2013. Por lo tanto, siguen siendo datos relativamente buenos. Muy rápidamente, el ámbito de la evolución del paro, donde me voy a centrar, bueno, pues, habría más cosas de las que hablar, bastante interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, esta. La crisis ha tenido un impacto mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres, básicamente porque los sectores que han caído son sectores masculinizados y los sectores que han seguido adelante tienen un peso muy fuerte de la mujer. Pero hay un elemento estructural que es bastante llamativo, que es el siguiente. Si recordáis, el aumento tendencial a largo plazo del empleo en las categorías altas o medias administrativas, podemos ver que este es el peso que tiene la mujer dentro de ellos.
era del 41,7% en el 96 y es mayoritario a partir del 2009. Pero más llamativo aún es que si nos centramos en 16-44 años, el aumento es de 10 puntos entre 96 y 2013 y el peso que representa a las mujeres del 59,1% en 2013. Este va a ser un factor de acercamiento de los coeficientes de ocupación que va a ser que yo creo que va a tener plasmación en los próximos 10 años de manera muy clara. Un dato muy importante a tener en cuenta en la evolución del desempleo. Aquí está la situación en el periodo de la crisis de la reconversión industrial. Aquí en el periodo de la crisis del 93-96 y aquí en la crisis actual. Esta es la población de 16 a 24 años, esta es la de 25 a 44 y esta es la de 45 años y más. Pues podemos comprobar que así como la crisis de la reconversión industrial afectó a personas jóvenes, que seguían teniendo cierto peso, pero ya menos que las de 25 o 44 años en la del 93, en la actualidad prácticamente tiene un peso ínfimo, en torno al 11%. En la actualidad, el desempleo juvenil, en términos cuantitativos, tiene un peso muy limitado. En cambio, el núcleo central, en torno a 57-60%, es de personas de 25 a 44 años, y hay un aumento del peso de las personas de más de 45 años, que apenas representaban en torno a un 10% del paro en crisis anteriores, pero que en la actualidad llegan a representar prácticamente el 30%. Es llamativo, es una de las cosas que a mí más me llama la atención, que el discurso se centra en este colectivo. El discurso europeo y el discurso... En relación con esto, este es otro elemento clave para entender por qué en una situación donde tenemos alrededor del 15% de paro frente a 25% en otros periodos, sin embargo, socialmente la percepción de crisis es mucho mayor en nuestra sociedad que en las sociedades anteriores. La explicación es esta. En el 96 había 32,8% de los parados tenían responsabilidades familiares en la persona principal o el cónyuge. En los años 80 probablemente esta cifra estaría en torno a los 20-25%. No ha hecho más que aumentar desde el 86 y hoy es el 63,1%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si en el 96 de ese 25% alrededor de un 7,8% correspondía a personas principales o cónyuges, en estos momentos esta cifra está en torno al 10-11%, es decir, bastante por encima. Nosotros en estos momentos tenemos un paro de personas de mayores de 25 años, además de personas con responsabilidades familiares. Teniendo en cuenta además que el núcleo central son personas entre 25 y 44 años, muchas con hijos o hijas, muchas con cargas de hipotecas, etc. Eso ha sido uno de los motivos que ha causado el desastre de los desahucios en España, etc., que en nuestro caso nos ha dado por el impacto de la RG. Y terminaré con este dato que es realmente el más importante a tener en cuenta realmente, que es el siguiente. Este es un indicador que sacamos de la encuesta de necesidades sociales, para el cual tenemos datos 2010-2014. Es la población con problemas crónicos de desempleo o trabajo marginal. Se entiende por tal las que llevan más de 30 meses o en desempleo o únicamente de vez en cuando con pequeños trabajos que ellos mismos o la población considera pues, de tipo marginal. Es verdad que es una visión un poco abierta, uno puede considerar marginal un trabajo de 3 meses, no sé qué, y otro podría no considerarlo, pero bueno, es indicativo. Y en este caso, en vez de 30, se cogen 18 meses cuando se trata de la persona principal del hogar.
En 2006 y 2010, en 2006 por el factor inmigración, muchas personas extranjeras sin permiso de trabajo. En 2010 ya con un primer impacto de la crisis. Sin embargo, teníamos en aquel momento una cifra relativamente estable, en torno a 30 a 35.000 personas en una situación de práctica de cronificación que podríamos definir como de práctica exclusión, salida del sistema productivo. De ellas, alrededor de 20.000 eran personas con responsabilidades familiares y entre 10.000 y 15.000 en hogares demandantes de la RGI. Pero fijaros lo que ocurre entre 2010 y 2014. Estas cifras, en torno a 30 a 35.000, pasan a ser 115.000. Aumenta en 4 años por 3,5 veces. Se vincula en casi 3/4 partes a personas con responsabilidades familiares. Y se pasa de 16.000 personas en hogares demandantes de RGI y PCVAs a 54.000. Esto es lo que explica realmente el fuerte aumento de la demanda de la RGI. Esto es lo que explica. Y por otro lado, también ayuda a entender lo que habría ocurrido en Euskadi si no hubiese habido esta medida, digamos, compensatoria. Y bueno, hay algunas otras cosas que me hubiese gustado señalar, particularmente la peculiar estructura demográfica de Euskadi, donde hay una caída continuada de la población menor en volumen, de la población menor de 25 años, caída que se va extendiendo progresivamente, que básicamente llega a los 35 años, y a pesar de ello cae el empleo en estos colectivos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta es la evolución de la población menor de 25 años. Esta es la población activa. Es decir, teníamos en el 93 140.000 menores de 25 años activos. Ahora tenemos 45.000. Y sin embargo, la ocupación ha ido para abajo. Es decir, es un poco drama que con semejante caída tengamos esos niveles de desempleo juvenil. En la práctica es un tema que llega hasta los 35 años. Lo que pasa es que en términos cuantitativos el grupo afectado, dado que es un grupo que cae tanto, el grupo afectado es muy pequeño. Pero sí que llamaría la atención, y con eso terminaría, que la crisis en términos por sexo y edad también ha sido muy diferente según los grupos. Y donde más ha afectado es en los hombres de 25 a 44 años. Ahí ha habido 73.000 personas que han perdido su ocupación entre 2007 y 2013. Ya veis que en los otros grupos donde hay caída son bastante menores. Este grupo era el que trabajaba en la industria, la construcción, transportes y comunicaciones, en ámbitos de profesiones obreras menos cualificadas. Este es el verdadero castigado por la crisis. Y con eso terminaría. Simplemente me gustaría dejar un poco estas grandes ideas. Hemos vivido una crisis industrial que ha tenido efectos en otros ámbitos, pero que tiene un fuerte componente industrial, que no ha tenido una distribución homogénea en cuanto a sus consecuencias, ha afectado muy claramente a determinados colectivos, y nos encontramos con un volumen de población prácticamente excluida a medio plazo del mercado de trabajo, muy voluminosa, 3,5 veces más que en 2006-2010, que plantea un tremendo problema social y económico, y en la parte, digamos, estrictamente social, sin la RGI, pues sería realmente una situación bastante problemática. Es un colectivo minoritario, ya podéis señalado, y insistiría también en ello, que la mayoría de la población asalariada ha mantenido su estatus.
Es un colectivo pequeño que, por lo tanto, pasa en gran medida, o su problemática pasa en gran medida desapercibida. Y bueno, con eso terminaré. Eskerrik asko, Luis, y eskerrik asko por tratar de ajustar la presentación sin dejar de mencionar o dar al menos las claves, los distintos elementos del tema que hoy nos acucia, como son los sectores, los tipos de empleos, las evoluciones, las características de la población e incluso esa mención que has hecho al impacto de la renta de garantía de ingresos en Euskadi respecto a la situación coyuntural que tenemos.